Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Amén. Hasta allí nuestra lectura. Queridos hermanos, este pasaje es muy conocido. Todos los lectores de la Biblia conocen el relato de cuando Pedro, él protagonizó una historia que hasta hoy es contada gracias al milagro que sucedió por medio de una aflicción o persecución que le sucedía a él, por cuanto estaban predicando la palabra de Dios. Él estaba sufriendo persecución, padeciendo esta lucha, porque estaba predicando la palabra de Dios. Era esta la razón. Y rápidamente, para que tú te recuerdes de este relato, yo voy a contarte. Pedro, él es encarcelado después de que Jacobo, hermano de Juan, fue asesinado a filo de espada. ¿Y por qué fueron asesinados? Porque tras la ascensión de Jesús, y más todavía después de la venida del Espíritu Santo, que había sido en el día de Pentecostés, probablemente algunos años antes de este suceso, o algunos estudiosos afirman que exactamente un año después de aquel día de Pentecostés, que cuando se celebró, el Espíritu Santo llenó a aquellos que estaban presentes allí, exactamente 120 personas. Y según algunos estudiosos, un año después, ahora Pedro, Jacobo, Juan y los demás discípulos de Jesús, apóstoles ya en aquel entonces, ejercían el trabajo de predicar la palabra de Dios. Ellos eran ministros. Y estos ministros, ellos, por ministrar la palabra, hermano Diego, ellos ahora son perseguidos. Y Jacobo, hermano de Juan, casualmente Jacobo, Juan y Pedro, la Biblia siempre mencionaba como las personas más próximas de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se aparta para orar, Jesús le llama a estos 3 solamente y le dice: acérquense más hacia mí. Eran estas 3 personas, Pedro, Jacobo y Juan, quienes eran próximos a Jesús, eran sus amigos. Y estos amigos de Jesús, ahora en este relato, acaba de empezar la persecución y hasta la muerte de ellos por causa del amor de Cristo, o por causa de predicar la palabra. Jacobo, él es asesinado a filo de espada, y según yo leo la Biblia, el propósito no era matar a ellos. Esta idea de matar a ellos surgió por medio de un acto atroz, un hecho muy maléfico, que en el día de los panes sin levadura, es decir, en la Pascua, los panes sin levadura, en esta celebración incluía también el día de Pentecostés. Era también celebraciones como la Pascua, día de Pentecostés. Y allí menciona que tras la Pascua Pedro sería retirado. ¿Cómo fue que ellos llegaron a la idea magnífica de matar a los creyentes? Cuando Jesús, él asciende, el Espíritu Santo viene, y ahora Pedro da su primer discurso, allí en los primeros capítulos de Hechos, y se convierten exactamente 5,000 almas para Cristo Jesús por causa de la predicación de Pedro. Y ahora las personas están hablando de esto, hermano Diego, y están diciendo: esta gente que está predicando allí la muerte y la supuesta resurrección de un carpintero que se murió por la cruz. Y entonces ahora ellos son perseguidos porque están predicando que Jesús resucitó. Y la mayoría de aquellas personas que no eran próximas a Jesús, ellos no creían que Jesús resucitó. Y ellos entonces empezaron a perseguir a aquellos que predicaban de Jesús.
agarraron a Jacobo y le maltrataron. Allí dice el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La finalidad aquí no era para matarles, era para maltrato, era para hacer un show, era para hacer una fiesta. Y en esta fiesta el maltrato de los creyentes era la atracción principal. Y en esta celebración o en este acto de maltrato, dice la Biblia que a filo de espada a Jacobo le asesinaron. Y cuando este muere, el rey Herodes, él se percata con una reacción interesante. La gente se alegra, el pueblo aplaude este trabajo. Hermanos, como en los tiempos de hoy, en aquellos tiempos también se aplaudía a las cosas erradas que se hacían. No es solamente hoy, desde aquellos tiempos se aplaudían ya a las cosas erradas que se hacen en el mundo. Como por ahí afuera hoy en día, los varones que más novias tienen, esto es digno de aplauso allí por el mundo afuera. Sin embargo, lo correcto es honrar tu familia, tu ministerio y tu llamado. Entonces era aplaudido el rey Herodes por haber matado a Jacobo. Hermanos, ¿quién está en busca de aplausos? Siempre cometerán errores que desagradan a Dios. Herodes estaba pecando, estaba desagradando la voluntad de Dios por agradarse él de los aplausos que le dieron a él. Es por esto que no te están aplaudiendo. Si tú quieres aplausos, tú tendrás que desagradar a Dios. Pero todo lo que tú hagas para agradar a Dios será repudiado. Así como Pedro, Jacobo, Juan estaban siendo repudiados por hacer lo correcto. Y nosotros a veces como iglesia esperamos aplausos por predicar. Ay, pastor, felicidades por predicar. Nadie te felicita por eso. Nadie te va a decir felicidades por ir a la iglesia. ¿Quieres aplausos? En el mundo hay aplausos, pero para eso vas a tener que desagradar a Dios. Yo conocí un grupo de jovencitos que eran aquellos que más asaltos hechos tenían. Era más aplaudido, era más temido, más respetado. Ah, yo ya robé 10 motos. Ah, yo robé 11, te gané. Bueno, vos soy el jefe. ¿Entiende? Entonces, conforme las equivocaciones mayores, más aplausos tienen. Es por esto que en la obra del Señor, para servir a Cristo, nosotros no venimos en busca de aplausos. Nadie te va a aplaudir, pero una cosa yo tengo certeza, y esto tú tienes que decir gloria a Dios. El Señor Dios allá en los cielos, cuando un creyente se arrodilla y clama, Él se levanta para atender. Y quieres más, el Señor Jesús, Él sí se agrada cuando tú estás siendo repudiado. La palabra de Dios confirma diciendo: bienaventurado cuando os vituperen y os persigan por causa de mí. Bienaventurados sean si están siendo perseguidos. Entonces, ¿quieres una señal de que tú estás haciendo lo correcto? ¿Quieres una señal de que tú estás bien? Entonces vea cuánta gente te repudia. Si hay mucha gente repudiando, si hay familiares tuyos rechazándote, es señal de que tú estás haciendo lo correcto. Pero cuidado con los aplausos. Muchas de las veces perdimos el temor. Hoy en día hasta de la forma de vestirnos o de lo que practicamos y hablamos, grosería que decimos. Hermanos, esto refleja la falta de temor a Dios. El rey Herodes, él se agradó de aquel aplauso. Y entonces, porque es difícil que yo sepa aquí quién es creyente y quién no es. Porque todos somos muy lindos acá encorbatados y con polieras. Pero allá en casa, cuando se pasa rabia, cuando va a dirigirse a su hermano, hermana, marido, esposa, y empieza a decir, yo no te a decir porquerías. Ahí es a donde se manifiesta si tú eres creyente o no. Ahí es a donde vemos si tú eres hijo de Dios o hijo del diablo. Y es solamente uno de los dos. O tú eres de Dios o tú eres del diablo. No hay medio término. No hay a la mitad. No hay nada en medio término. En la Biblia no hay. La Biblia dice: aquel que peca es del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Primera de Juan capítulo 3, capítulo 2, perdón. Allí va a decir: y en esto sabemos que somos de Dios, en que guardamos sus mandamientos. Y ahí dice: todo aquel que peca es del diablo, porque el diablo es el que peca desde el principio. Ah, pastor, pero todo falla. Fallar y desobedecer es diferente. Yo puedo fallar, hermano, cuando yo deseo pegarle al hermano. A ver, poticé, eso es una falla humana. Yo puedo tener rabia y desear golpearle. Ahora ir a golpearle ya es desobediencia, porque la Biblia dice que no podemos. Entonces son dos cosas diferentes. La falla está en el hombre, pero la desobediencia viene del diablo. La desobediencia es la adoración a Satanás. Yo puedo desear golpearle al hermano, yo puedo. No me poticé, puedo. Pero ir a golpearle es pecado, desobediencia. Ay, hermano, ¿cómo quiero tomar una cerveza? Deseo una caña.
Hay creyentes por ahí que desean eso. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Desear es una falla. Ir, agarrar a tomar ya es desobediencia. Ahí está pidiendo para ir al diablo. Ya está pidiendo para ir al infierno. Desear, está bien, Señor, yo deseo, pero renuncio porque te amo. Ahí está. Tanto como fornicación, adulterio. El desear es la falla del hombre. A veces vemos, yo encontré un celular, hermano, y yo tenía el deseo de guardar para mí. Pero yo sabía también que enseguida el dueño iba a llamar. Yo deseé ese teléfono, yo dije, yo quiero para mí. Justo me hacía falta, deseo. Esa es la falla del hombre. Nosotros queremos, yo quería para mí, no niego, quería para mí. Pero la palabra que está guardada en el corazón me habla diciéndome que lo correcto es devolver a quien verdaderamente le pertenece. Pero sin embargo, yo le conté a una persona y le dije, yo encontré un teléfono y devolver. Qué bobo que son. ¿Por qué no agarraste para vos? ¿Por qué no vendiste? ¿Por qué no me diste? Yo te iba a pagar 100,000 por eso. Entonces lo correcto es ser bobo para el mundo. Ahí la palabra me ayuda diciendo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que son salvos es poder de Dios para salvación de tu alma. Entonces el rey Herodes, él se alegró porque él recibió aplausos por un hecho maléfico que él hizo. Le aplaudieron porque él mató a Jacobo. Y entonces él dijo, yo quiero más de ese aplauso. Ahora yo voy a agarrar a uno más. Y ahí le agarró a Pedro. Y cuando le agarró a Pedro, le encarceló. La Biblia dice que metiendo en la cárcel puso 4 grupos de 4 guardias para custodiar. 4 por 4, 16. 16 soldados que están custodiando a Pedro para que él no escapara de la celda. Y el mensaje para Pedro era este: me agradó que Jacobo se murió y mañana te voy a matar a vos para recibir más aplausos. Y Pedro ahora él entra en la cárcel y es interesante la manera en que él se encuentra allí. Sus manos atadas, sus pies están atados y no es con cualquier piola, hermano, es candadeado. Es algo como lo que los policías quieren, esposado, hermano. Esposado las manos y los pies. Y más allá de eso, la celda tenía candados. Y afuera de la celda estaban 4 guardias. Otro portón, más 4 guardias. El siguiente, más 4. Y allá en la frente, más 4. 16. 4 grupos de 4 soldados. 16 hombres custodiando para que él no salga de esa atadura. Pero Pedro, él nos sorprende y nos da una lección. Lección esta que él no manifestó solo. Esta lección, hermano, Pedro aprendió con Jesús. ¿A dónde Jesús le enseñó para que él duerma en la celda? Jesús estaba una vez en una barca. Y en esa barca Jesús duerme. Y se levanta una tormenta grande. Todos los de la barca pensaron que iban a morir. Imagínate qué coraje, ellos pensaron que Jesús va a morir ahí. Hay veces en la vida, hermano, que nuestro problema parece tan grande que queremos decir, Jesús, sálvese. Porque hay problemas, hermano, en la cual tú te introduces, que a veces te parece que hasta Dios está asustado con tu problema. Pero a Dios no le asusta nada, hermanos. A veces nosotros pensamos que Dios está diciendo, socorro, ¿qué voy a hacer? Y ellos pensaron en aquella barca que Jesús iba a morir con ellos. Ellos dijeron, Jesús, despiértate, porque perecemos. Y Jesús no les hacía caso, estaba durmiendo. Pero lo que sucedía ahí, hermano, no era que Jesús se le pasó el horario y él durmió, no, era una clase para Pedro. Era una clase para Pedro. Cuando Jesús se levantó, reprendió los vientos y al mar y se aquietó todo. Todo se hizo bonanza. Es decir, Pedro estaba siendo enseñado por el Maestro, por Jesús, de que hay momentos de prisión, momentos de tormenta, momentos de desespero, que por la fe que hay en ti, tú tendrás la capacidad de acostarte y dormir. Ahí ahora Pedro, cuando está en la cárcel, me imagino yo él pensando, ¿qué voy a hacer? Y de repente se recuerda, yo tuve una clase una vez con el Maestro Jesús. Y cuando estaba en una situación sin salida, Jesús durmió. Yo voy a dormir también. Y entonces él se acuesta, hermano, atado las manos y los pies. Y él duerme. Y mientras él duerme, la iglesia está orando. Y mientras la iglesia oraba, un ángel salió de allá del cielo y vino junto a él. El ángel vino junto a Pedro. Pero quien trajo al ángel junto a Pedro fue la oración de la iglesia. Atienda esto. Quien libertó a Pedro fue el ángel. Pero quien ocasionó la venida del ángel fue la iglesia que oraba. La oración ocasiona liberación. Ahí es a donde quiero llegar. La oración de la iglesia ocasiona liberación.
Tú quieres que haya liberación, ore. Y una cosa interesante que yo aprendí ahí: Pedro no estaba en la iglesia, Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia estaba orando. Y Dios liberta a alguien que ni siquiera está en la iglesia por la oración de la iglesia. Con esto yo aprendí que la oración de la iglesia no liberta solo a los que están aquí. La oración de la iglesia liberta aún a los que están encarcelados fuera de aquí. Si tú tienes un familiar tuyo que está encarcelado en el pecado, en las drogas, ore aquí y Dios va a libertar allá. Ore aquí y Dios va a tocar allá. Porque tu oración aquí mueve al ángel del cielo para descender y libertar a aquella persona de allá. Entonces ore para que el ángel sea movido de aquel lugar. La oración que ocasiona una liberación. Hermanos, pero ¿por qué Dios permitió que Jacobo muriese y no permitió que Pedro muriera? Hay una cosa muy interesante que necesitamos entender. Hay personas a quienes Dios libra de la muerte, pero hay personas a quienes Dios libra con muerte. Hay muertes que son libramiento para personas. Sin embargo, hay libramientos de muerte de parte de Dios. Hay muertes que son verdadera liberación para ciertas personas. Porque si están vivos, se descarriarían, se irían al mundo, irían por ahí a hacer asalto. Y entonces Dios prefiere a un personaje muerto y salvo de que vivo y perdido por el mundo. Entonces yo no digo que Jacobo se perdería, pero esa muerte fue liberación para Jacobo, porque él se libró del sufrimiento que padeció Pedro y por consiguiente padeció Juan. Pero también así fue utilizado la vida de Juan para escribir Apocalipsis, primera de Juan, segunda. Entonces el apóstol Juan, él fue un propósito de Dios. Y ahí ahora entonces Pedro está en la cárcel, y quedando ahí en esa cárcel, él duerme. La iglesia ora, ya voy a ir concluyendo, la iglesia ora, y mientras la iglesia está orando, el ángel viene del cielo, entra en la cárcel, no sabemos por dónde, pero entró en la cárcel. Y ahí yo aprendí con esta revelación de la palabra, que las cárceles no impiden la presencia de Dios en tu vida. Hay veces que pensamos que por estar en estado de cárcel, en prisiones de la vida, a veces tú piensas que Dios no está contigo. Pero en esa cárcel Dios envía ángeles para guardarte. En esa celda, en ese sufrimiento, Dios envía ángeles para estar contigo. Entonces ese ángel entró en la cárcel, y dice la Biblia que cuando el ángel entró ahí, las cadenas de las manos y de los pies de Pedro se cayeron. La oración ocasiona ataduras destrozadas. Las ataduras de las manos se cayeron. Después que cayó la atadura, hermano Dios, ahí empezó a abrirse la puerta. Y con esto yo tengo una revelación para ti. Antes de que las puertas se abran, las cadenas tienen que romperse. Si tú estás atado, las puertas no se van a abrir todavía. Para que las puertas se abran, primero las ataduras tienen que caer. Primero caen ataduras, después las puertas se abren. Ahí yo entendí también que mientras tú estás atado, tú no necesitas de puertas abiertas, tú necesitas de liberación. Hay gente que está orando por puertas abiertas y necesitando ser libertado. Hay gente que quiere solo puerta abierta. Puerta abierta representa bendiciones. Antes de las bendiciones, Dios está más interesado en libertar tu alma, libertar tu vida del pecado, libertar tus pensamientos de atrocidades, de pensamientos negativos. Antes de abrir puertas, Dios te va a libertar. Dios te va a libertar. Aleluya, nadie dijo amén ahí. Dios te va a libertar. Para que las puertas se abran, Dios te va a libertar primero. Primero las cadenas cayeron, después las puertas se abrieron. Ahí ahora Pedro dice la palabra del Señor, que para él pareciera que fuera un sueño. Se le desataron las manos y pies, se levantó y el ángel le dijo, sígueme. Y ahí él siguió al ángel. Y este ángel le llevó para dónde. El ángel le dijo, sígueme, y le guió hasta la iglesia. El ángel de Dios le desató y le guió hasta la iglesia. Cuando tú llegas a la iglesia, es una clara señal de que fuiste desatado. Cuando tú llegas a la casa de Dios, es una señal, es una evidencia de que ataduras cayeron por ti. Porque el ángel primero desató, después abrió la celda, salió de la prisión y le guió hasta la iglesia. Ahí yo dije una vez, hermanos, ¿sabía aquella persona que te dice así, hermano José? Yo no voy a la iglesia, pero yo oro todo el día. Hay gente que dice así, yo oro todo el día, yo solo no voy a la iglesia. Yo te voy a revelar un secreto. ¿Y qué hace? ¿Quieres saber? A mí. Esa persona no ora.
ni una vez por semana. Es mentira. Ah, pastor, ¿cómo así? Es mentira. Porque la oración te conduce a la iglesia. O estás orando mal. Porque una cosa, oración es diálogo con Dios. No es estar gritándole a su espalda. Ahí vamos a llegar si estás orando bien o no. Oración es dialogar con Dios. Si yo hablo con hermano Diego, yo estoy de frente con él y hablo con él. Pero si él se gira y está hablando con José, yo le grito: Diego, vení Diego, hermano Diego, se le ilumina Diego, bendícele Diego, dame 100,000 Diego, dame esto. Pero él está de espalda, está hablando con José, no conmigo. ¿Cómo así que Dios está de espalda conmigo? La palabra de Dios dice: el rostro de Jehová se ha volvido en contra de aquellos que practican la iniquidad. Si tú practicas iniquidad y piensas que oras, el rostro de Jehová está en contra. Piensas que oras, pero no estás orando. Ah, pastor, me está diciendo para parar de orar. No, negativo. Convertirte de tus malos caminos. Ahí la palabra dice: si el pueblo que se llama por mi nombre se arrepiente, se convierte de su mal camino y se aparta de ello, alcanzará misericordia. Si aquel pueblo se humillara y buscar mi rostro, se arrepintiere, se convirtiere, entonces voy a oír de los cielos. Entonces Dios no quiere oír a quien no se convierte. Dios no sale hablando con cualquiera por ahí. Dios quiere que tú te conviertas para luego dialogar con Él. Relacionamiento con Dios. Y Dios no se relaciona con pecado. Entonces aquella gente que dice: yo no voy a la iglesia pero oro todo el día. No ora. No ora. Porque si tú oras lunes, si tú oras martes y oras miércoles, el jueves de Jehová ya vas a estar acá. Porque aquel que ora, Dios quebranta, Dios moldea y Dios trae acá. Pero si tú no viniste una semana, 15 días, un mes, durante todo ese tiempo tú no estuviste relacionándote con Dios. Es imposible yo relacionarme con Dios y que Dios no me conduzca a la iglesia. Porque la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, no eres tú. La novia de Cristo somos nosotros, juntos. Tú sola, tú solo, no eres novia de Jesús. Una hermana una vez me dijo: pastor, Dios me habló, me dijo que yo soy su novia. Dios no quiere novia así. Dios no quiere así. La novia de Jesús es la iglesia. ¿Y cómo así novia? ¿Cómo así? ¿Será que Dios se enamora? Es porque es eso que nosotros entendemos como amor. Cuando tú estás enamorado de alguien, los que se casaron recién por ahí entenderán. Los que están enamorados, o aún los que todavía no se casaron, todos los días, por la mañanita: buen día, mi amor, ¿cómo amaneciste? Te extrañé mucho, soñé contigo. ¿Verdad? Son románticos porque quiere estar con aquella persona. Si tú amas a Dios y Dios ama a la iglesia, Dios ama. Hermanos, una persona me hizo una pregunta una vez: si Dios sabe que el ser humano, la humanidad, es tan mala, ¿por qué Dios, Él creó a la humanidad si sabe que somos malos? Y la respuesta fue muy sencilla: Dios creó a la humanidad por amor. ¿Cómo así? Por amor. Aquellos que tienen hijos, tú sabes que tu hijo o tu hija te va a dar la cara así. Yo cuando mi esposa se embarazó, yo ya sabía: pañal, te voy a comprar pañal, ¿verdad? Tengo que comprar leche, voy a gastar dinero, noches sin dormir. Ya sabemos el sufrimiento que va a darnos, pero no se compara con el amor que tenemos o la satisfacción de tener a un hijo contigo. Entonces Dios nos concebió, Dios nos creó por amor, por más que Él sabía que íbamos a darle problemas. Aunque Dios es poderoso delante de cualquier problema, pero aunque Dios sabía que seríamos malos, Dios nos creó porque Él nos ama como a hijos y Él quiere que nosotros le honremos como padre. Entonces yo no estoy saliendo del tema, estoy hablando de que cuando Él fue liberado, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y ahora Él fue conducido a la casa de Dios. Persona que ora es conducido a la iglesia. Aquella persona que no vino a la iglesia es porque no ora. Yo no estoy diciendo a aquel que faltó hoy. Faltar y viene. Hay gente que falta nomás luego. Algún día yo voy a faltar. Pero aquella persona que se olvida de la iglesia por 15 días, un mes, no ora, hermano, lastimosamente. Y si eres tú que estás aquí que no oras, cuidado, relaciónate con Dios. Relacionarse con Dios. Allí en la Biblia manifiesta unos cuantos personajes que dirán en aquel día: pero Jesús, nosotros reprendimos demonios en tu nombre, nosotros curamos enfermos en tu nombre,
Nosotros hicimos milagros en tu nombre. Y ahí Jesús les responderá: apartaos de mí, yo nunca les conocí. Y este término, nunca les conocí, es nunca me relacioné contigo. Hay gente que va a la iglesia pero no se relaciona con Dios. Hay gente que lee la Biblia pero no se relaciona con Dios. Relacionamiento es lo que Dios quiere contigo. Pedro, él es evidencia de este relacionamiento. Descansando él estaba. Él tenía literalmente paz en medio de una tormenta. Y ahí él es desatado, liberado, conducido a la iglesia. Todos cuantos son libertados son conducidos a la casa de Dios. Y hay otra cosa que yo estuve hablando allí y es interesante recordar. El síndrome de Herodes. ¿Cuál es este? Aquella persona que quiere aplausos para sí. Herodes, él mató a Jacobo, le aplaudieron, él dijo: voy a hacer otra vez, porque le agradó a la gente. Y todos aquellos que quieren agradar a la gente desagradará a Dios. Entonces siempre las cosas que tú hagas para Dios desagradará a las personas. Pocos son aquellos que te dirán: Dios es contigo, fuerza, hombre y mujer de Dios. Entonces, queridos, tu descanso, yo aprendo con este pasaje que tu descanso, tu tranquilidad no depende de la marca de la almohada que tú tienes. No depende de tu cama, si es somiero o si es aquel colchón que es finito así. No depende de si tú duermes encima de una sábana o encima del sofá. Tu paz, tu descanso no depende del lugar a donde tú te duermes. Tu paz y tu tranquilidad depende de Dios. Y si tú tienes a Dios, no importa la marca de tu cama, no importa si tienes aire acondicionado, si no tienes, no importa nada, tu paz será garantida si tú dependes de Dios. La paz del verdadero cristiano no depende del ambiente a donde va a dormir. El sueño llegará a ti si tú estás en el Señor. No se descarta la posibilidad de que habrán madrugadas de tormentas, pero son situaciones que Dios crea para que tú ores. Entonces, hermanos, la paz del cristiano no depende de la cama que tiene, depende de Dios. ¿Y quieres ejemplos en la Biblia? Está Jacob en el desierto. Él está en la arena, se acuesta, agarra una piedra como almohada y duerme. Y en ese descanso que él hace, él se despierta en una batalla. Y cuando él durmió en el desierto, encima de la piedra, cuando él abrió sus ojos, dice la Biblia que él vio una escalera que le conducía hacia arriba. No importa dónde duermes, si tú duermes y descansas en la presencia de Dios, la escalera de ascensión siempre estará delante de ti. Pero si tú te alejas de Dios, habrá una escalera, pero que desciende, que baja, que te rompe. Yo no estoy diciendo que Dios es dictador y que maltrata a los que no le sirven, pero la vida, el mundo, el pecado, el diablo, el enemigo de tu alma, está muy interesado en maltratarte y en hacerte sufrir. Entonces, cuidado. Vamos a pedir a Dios de la liberación para que podamos ser conducidos a la iglesia. Y yo reconozco, hermano, yo sé, ir a la iglesia, no todos quieren ir todo el día. Hay días que yo también, como líder, como pastor, estoy allí a horas antes del culto y digo a mi esposa: yo no quiero ir. Déjase. Ojalá tuviésemos un pastor ahí para yo llamarle y le diga: sí, pastor, yo no me voy a ir. Pero ahí yo recuerdo que yo soy el pastor y tengo que ir. Entonces, a todos le pasa eso. No eres solamente tú que eres de Caigüe para ir a la iglesia. Yo también soy Caigüe. Pero es posible vencer. Y son esos cultos que más valen. Aquel culto que tú vienes queriendo venir. Eso no es sacrificio. No es sacrificio. Cuando tú te vas a comprar helado allá en el shopping, te sientas a tomar, te sientes sacrificado. Por más que te gastas todo tu dinero, no te dolió ni un poco. Porque es algo rico para uno. ¿Entendés? Y cuando vas a la iglesia te va a tomar pucure. El Señor reprenda todo espíritu de tomar pucure. Entonces, queridos, cuando yo voy a la iglesia queriendo, no es sacrificio. Pero saber que el día que tú no quieres ir, pero tú te vas, ahí es cuando vale la pena. Pero Jesús también nos dio el ejemplo y él dijo: Padre, si fuera posible, aparta de mí esta copa. Sea la mano 6. Yo no quiero ir a la cruz, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Y Jesús se fue a la cruz, perdió toda la sangre, fue azotado. Según historiadores, uno de sus ojos se explotó porque la espina de aquella corona atravesó su ojo. Una lanza le traspasó el costado. Jesús sufrió aún no queriendo. ¿Quién quiere sentir dolor? Nadie quiere. Y ahí nosotros, hermano, a veces decimos: estoy muy cansado, no me voy. Si Jesús estaba cansado para ir a la cruz, hermano, todos nosotros estaríamos quemando en el infierno ahora. Pero por misericordia, por el haber renunciado a sí mismo, hoy tenemos salvación. Y tú no quieres renunciar a un cansancio. Tú no quieres renunciar a una gripe. Hermano, yo cansé de escuchar a los hermanos diciendo: pastor, estoy con gripe, no me voy a la iglesia. Y cuando está con gripe no come.
Es interesante que todo el mundo agarra gripe. Mi esposa está ahí también con fiebre, estaba recién. Y ahí tomamos remedio, ella estaba full ahí. Enrique también estaba tosiendo, estaba con gripe. Hermano, a nadie le deja en cama eso. Entonces, cansé de escuchar a personas, pero es porque güey, te dice, no voy, pastor, porque ese dice. Interesante. Entonces, si queremos ser libertados de esa cárcel para ser conducidos a la voluntad de Dios, es necesario descansar en el Señor. Y todos aquellos que están en falta con Dios no tienen un descanso tranquilo en la presencia de Dios. Entonces, pero si tú tienes el pensamiento, si Cristo viene en esta madrugada, tú y yo vamos a ser arrebatados, ¿sí o no? Amén. Si Cristo viene en esta madrugada, lo que tú hiciste hoy desde las 7 a las 8 de la mañana, Dios está orgulloso de eso por usted, aunque el orgullo no está en Dios. Pero Dios está contento con lo que tú hiciste hoy. ¿Qué tú hiciste hoy? Solo hablaste palabras de bendición. No maldeciste a nadie. No dijiste yo no te dije ni una vez. Solo oraste hoy. ¿Será que si Cristo viene ahora tú te vas esta madrugada? Si tú tienes duda en tu corazón, cuidado, porque tu conciencia es tu mejor amigo. Y si tu conciencia te dice que tú no te vas hoy, tampoco en aquel día, cuando es el día que tú ni sabes, tampoco te irás. Es así de serio el servir al Señor. No es solo ir a sentar en una iglesia y decir yo soy creyente. Es interesante este mensaje, es ahí la gloria a Dios. Pero yo estoy hablando de liberación. Aquella liberación que ocasiona puertas abiertas. Primero las cadenas caerán para que las puertas se abran para ti. Hoy yo quiero profetizar sobre ti. Tú saldrás libre de aquí. Cuando dicen gloria a Dios, hoy tú saldrás libre por esa puerta. Hoy tú serás libre y las puertas se abrirán. Tal vez tú no te preguntaste, ¿será que las puertas no se abrieron porque tú todavía estás atado? ¿Será que las puertas no se abrieron porque todavía tú estás las manos y pies atados? El ángel primero tiene que venir a tu casa. Y cuando viene a tu casa tiene que libertarte. Y para mire, ¿será que Dios quiere entrar en tu casa? En tu casa solo hay alabanza, en tu casa solo hay amor, solo hay armonía. ¿Es así? Entonces Dios quiere entrar ahí. Pero si en tu casa solo hay sandía, hermano, Dios no quiere estar ahí. En toda casa hay discusión. En toda casa hay discusión. En mi casa también. Yo también tengo discusión en casa. Pero ¿qué es lo que rompe toda maldición? La reconciliación, la armonía, el amor. Esto rompe todo tipo de maldición. Todos discutimos en casa, yo también. Pero la reconciliación, reconocimiento, el perdón te aproxima de Dios. El diablo sale corriendo de tu casa cuando en tu casa hay perdón, cuando en tu casa hay renuncia. Entonces vamos a buscar a Dios aun cuando estamos descansando en la madrugada, aun cuando estamos descansando en Él. Entonces, queridos, yo tengo una última cosa para concluir. La iglesia no se fue a Pedro hasta la cárcel. La iglesia no se fue junto a Pedro, pero el ángel le trajo a Pedro a la iglesia. ¿Por qué Pedro vino a la iglesia? Porque la iglesia estaba orando. Una iglesia que ora, no hace falta ir en busca de personas. Con esto yo no saco el ministerio pastoral de mi deber, que tengo que ir a visitar a los miembros. Tengo que ir a visitar a los desanimados. Eso es mi deber. Pero una iglesia que ora, si tú oras aquí, Dios puede tocar allá y traerle sin que tú te vayas a buscar. La iglesia, en vez de salir e ir en aquel lugar, se puso de rodillas a orar. La oración es el culto que debería de estar lleno la iglesia. Porque una iglesia que ora aquí, sucede liberación en la casa de los creyentes. Y yo no estoy, la gente dice, el pastor tiene que orar solo. Está bien, el pastor tiene que orar. Pero Pedro no sería libertado si la iglesia en conjunto no estuviese orando. La iglesia se reunió para orar por Pedro. ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos aquí para orar por un hermano? ¿Cuándo fue esa última vez? Entonces quebrantémonos por la oración. El ministerio de la oración ocasiona liberación y puertas abiertas. ¿Quieres puertas abiertas? Oremos. Y no oremos solos. Traiga personas para orar juntos. La oración en conjunto, repito, cadenas rotas y puertas abiertas. Hoy yo profetizo cadenas rotas y puertas abiertas sobre tu vida. Cuando dice gloria a Dios, póngate de pie, mi hermano, vamos a orar. Dar gracias a Dios. Hay puertas abiertas, pero lo mejor y más importante, hay cadenas cayendo por tierra. En el nombre de Jesús. Hermano Marcos, hay cadenas que se rompen adentro de tu hogar. Hay cadenas que están cayendo por tierra, ataduras. Dios estará tocando tus finanzas, tu trabajo, problemita que tú estás atravesando, financiero.
está llegando a su fin. Y con esto no digo que Dios te va a dar plata, hermano, pero Dios va a desarrollar en ti la capacidad de administrarte. En el nombre de Jesús, Dios me está revelando que Dios está entrando en tu hogar, hermanos. Y cuando esas cadenas caigan por tierra, las puertas se van a abrir. Pero primero esa cadena se va a romper en el nombre de Jesús.